Bien, hermanos, la resurrección de Jesucristo es un hecho innegable, no hay manera como se pueda negar. A muchos han tratado de opacarlo o poder decir que eso no sucedió, pero no hay ninguna duda, el Señor Jesucristo se levantó de los muertos y Él vive para siempre. Casi 2000 años de la resurrección del justo, ha tenido muchos enemigos a través de todo ese tiempo. Y si el maligno ha tenido cierto éxito de verdad con este asunto, porque incluso hasta algunos cristianos se les ha convencido de admitir algunas prácticas que son del mundo, que son paganas, para poder cambiar lo que es la verdad de la resurrección. Hace algunos años, por ejemplo, había un hombre muy importante que transmitía lo que era el mensaje de la palabra de Dios a muchísimas partes del mundo. Y él decía que él no entendía por qué razón habían dejado introducir en Estados Unidos la palabra Easter en lugar de decir resurrección. Y él decía, me hierve la sangre porque eso desvía lo que es el verdadero propósito de lo que es la resurrección. Entonces él, enojado, decía públicamente de que eso no debería de hacerse. Sin embargo, hermanos, un día después de tiempo, él dijo, bueno, en mi opinión, pues si hay una comparación entre el día de resurrección y Easter, y me convencí que sí hay una similitud, porque Easter y la resurrección, porque los dos significan vida, follaje, nuevos árboles, nuevas flores coloridas y todo eso. Entonces, como que las dos cosas significan vida, y de esa manera aceptaron de que tomemos por cuenta más bien decir Easter que decir día de resurrección. Y déjame decirte, hermano, dijeron, para que no parezca tan religioso, vamos a ponerle de esa manera. Y la verdad es que mucha gente está enojada con lo que llaman religión, con lo que llaman cristianismo. Por esa razón hay muchos esfuerzos por evitar para que la resurrección de Cristo pueda salir a la luz. Es que déjame decirte, tú no tienes que decir hoy es Easter Day. No, tú tienes que decir hoy es la resurrección de Cristo. Cuando Él se levantó de la tumba, cuando Él se levantó victorioso y Él vive para siempre. Nada tenemos que ver con Easter, sino que es la resurrección del Dios Todopoderoso. Sutilmente, entonces, la sociedad introdujo algo en el cual quiso desviar la verdadera razón de lo que es la resurrección. Hoy las multitudes, por causa de esa definición, ya no asemejan este evento tan importante con la resurrección de nuestro Salvador. Mire, lo asemejan con comida. Es que el día de Easter tenemos que comer, tenemos que disfrutar. Es que el día de Easter tenemos que ver flores coloridas, tenemos que ver ese follaje con los campos verdes, y hasta un conejo que pone huevos de colores pastel afeminados, y hasta eso todavía han inventado que un conejo pone huevos. Y allí las familias, en lugar de enseñarle a sus hijos acerca del amor de Cristo, les enseñan a ir a los parques a buscar huevitos, a buscar cosas, y ahí andan hunting por ahí. Sí, en verdad, hermanos, como dijo aquel locutor, celebrando vida, pero vida terrenal. La resurrección de Cristo no es celebración de vida terrenal, es celebración de vida eterna. Es de vida que nunca se acaba, es de vida que nunca se termina. No estamos aquí celebrando nada de lo de alrededor de este mundo. Celebramos lo que es espiritual. Es la victoria definitiva sobre la muerte espiritual. No es solamente el retoño de la vida vegetal. La resurrección es la entrada a la vida celestial. La resurrección fue la que nos abrió la puerta del cielo para que un día usted y yo tuviésemos esa bendición de poder estar con Cristo por toda la eternidad. Nada tiene que ver con los follajes. Esto es algo verdadero y esto es algo eternal. Siempre ha sido el plan de Satanás el detener la obra de Cristo. Hace 2000 años atrás, Satanás quiso impedir que Cristo fuera a la cruz. Y él ofreció todas sus maravillas si le adoraba, pero jamás Cristo adoraría a ese malvado que se rebeló contra el Dios Todopoderoso. Y cuando Cristo fue sepultado,
Satanás hizo fiesta por 3 días, mas Dios le levantó de los muertos. Hizo fiesta y pensó, ya lo tengo donde tenía que estar, mas Dios lo levantó de los muertos. Él no se quedó en la tumba. Qué maravilla que Cristo no se quedó entre los muertos. Dios le levantó de los muertos y Él vive hoy. Es la resurrección de Cristo la que nos da vida eterna. La verdadera vida eterna es Cristo y la salvación. El gran rey y profeta David, un antecesor de Cristo, dijo en el Salmo 16: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hasta este momento solamente uno no vio corrupción. Solamente uno no se ha echado a perder su carne en el polvo. Solamente uno no se deshizo sus huesos, y ese es mi Señor Jesucristo. Todos los demás, se llamen dioses, se llamen lo que sea, se llamen santos, todos están muertos. Sus sepulcros siguen ahí, sus huesos se han hecho polvo. Pero el cuerpo de mi Señor no sufrió corrupción, porque se levantó victorioso, y Él vive y vive para siempre, para dar salvación a todo aquel que crea en esa maravillosa resurrección. Qué bueno entonces conocer al Señor Jesucristo. Él se levantó victorioso, no vio corrupción, mas Dios lo levantó de los muertos. Es preciso que cada cristiano nos pongamos firmes y nosotros luchemos por esta gran maravilla, por esta verdad, y no nos dejemos remover por ciertas ideas que vienen de vez en cuando, y así quizás tú te olvidas de enseñar a tus hijos acerca de la gran resurrección. Bueno, usted tiene hijos pequeños. Usted no permita que pierdan tiempo. No los envuelva en cosas que son efímeras. Usted enséñeles la bendita palabra de Dios y dígales que nunca se olviden de que Cristo vive, que Él está vivo y está cerca de nosotros. Qué maravilloso es que Dios lo levantó de los muertos. El maligno utilizará toda clase de cosas en todo tiempo. Pablo decía a los judíos: el mensaje de salvación es para ustedes. Dice el 26, versículo 26: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Escúcheme, Él les dijo claramente: Jesucristo vino primeramente por ustedes, y así fue como dijo el Señor, a todo el linaje de Abraham. Él quiere que ustedes sean salvos. Él quiere que ustedes un día conozcan la verdad del evangelio. E incluso el apóstol Pablo dijo: como yo quisiera que fuera yo mismo maldito, por tal de que mis hermanos, los que son de mi nación, ellos se salvaran. Pero déjame decirte, ellos rechazaron lo que fue esa bendita salvación. Entonces Pablo dijo: yo me sacudo mis zapatos y dejo el polvo, y de ahora en adelante me vuelvo a los gentiles. Aquellos que no son gentiles, que somos usted y yo, los que no somos judíos. Ahora queremos ver aquí, hermanos, 3 detalles que predominan en los tiempos de Cristo y que permanecen hasta hoy en día. ¿Por qué razón es que sucedió en aquellos tiempos lo mismo que pasa ahora? Número 1, había ignorancia. Dice el versículo 27: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenar. Y él alzaba los salmos, alzaba un pasaje de la Biblia, lo leía, y una vez que lo leía, lo depositaba de nuevo en el púlpito y decían: hermanos, amén por la palabra de Dios. Pero ellos no escudriñaban la escritura, ellos no le ponían el estudio. Entonces de esa manera todos los que iban a la sinagoga se iban a su casa con la misma ignorancia, con la misma falta de conocimiento, porque ellos nunca le ponían atención a las mismas palabras que ellos leían, porque ellos leían la profecía que Jesucristo vendría a este mundo. Ellos leían en los salmos acerca de que un día el Cordero de Dios sería sacrificado. El Salmo 22 habla acerca del sufrimiento de Cristo, lo que era la escritura. Y de esa manera el escriba mismo no sabía ni querían escudriñar las escrituras.
El expositor y el estudiante eran ignorantes. Así que cuando Cristo vino, no lo conocieron. Cuando Cristo vino, ellos no lo compararon con nadie que decía la Escritura. Pero la Biblia está llena de la vida de Jesús. Pero ellos no lo vieron, sino que simplemente se quedaron en ignorancia. Mire, Mateo capítulo 22, vamos a ver versículo 41. Mateo 22, 41. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es su hijo, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Estas eran profecías que Jesucristo les citó, que ellos, como conocedores de la Biblia, como los que eran líderes de la religión judía, debían de saber. Y le pregunta de quién es hijo el Cristo. Y ellos, hermano, ignorantemente no ponen atención lo que dice el Salmo, donde está diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Entonces ellos no ponen atención, porque desde ese tiempo mismo Jehová de los ejércitos le está diciendo Señor a Cristo, para que entendamos que Cristo mismo es Dios. Pero ellos eran ignorantes. Simplemente dijeron, no sabemos y ya no te vamos a preguntar más, porque no sabemos eso. Juan 5:39. Juan 5:39. Juan 5:39 dice así. Estamos ahí. El 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Jesús insta a los judíos, lean la Biblia, porque allí se encuentra el testimonio de mí. Yo estoy allí. Y hermano, por eso siempre, casi cada servicio, yo insto a los hermanos, no sean ignorantes de la Escritura, lean la Biblia constantemente, pídanle al Señor que les hable su entendimiento y ustedes aprendan de la palabra de Dios, porque la Biblia es el libro del cristiano. La Biblia es nuestro guía, la Biblia es nuestro manual como cristianos que somos. Lea la Biblia. Y no pase leyendo tantas cosas que no le sirven. No pase tanto tiempo en sus videos que le están haciendo perder el tiempo. Lea la Escritura, te va a ayudar a crecer en conocimiento, para que entonces cuando tú tengas algo que decir, lo sepas decir correctamente con la Escritura. De la misma manera, hay multitudes en este tiempo que están sumidos en la ignorancia. Tener un crucifijo en la pared no significa que tienes conocimiento de Cristo. El que tú sepas mencionar el Padre Nuestro no quiere decir que tú tengas conocimiento de Cristo. Ni siquiera aquel que dice que asiste a la iglesia todos los domingos, esto no quiere decir que tenga conocimiento de Cristo. Porque acuérdate que ellos atendían a la sinagoga cada sábado. Sin embargo, ellos eran tan ignorantes que cuando vino el Señor no lo conocieron. No supieron quién era Él. Usted puede leer la Biblia cuantas veces quiera, pero quiero decirle que si usted no ha encontrado al autor de la vida en ella, entonces sigue en la misma ignorancia. Porque el autor de la vida es Cristo. Él es el dador de vida. Si usted lee allí en los primeros versículos de Juan 1, está diciendo acerca de que Él creó todas las cosas y todas las cosas fueron creadas para Él. Y Él dice que Él primeramente estaba con Dios y Él era Dios, el verbo. Y después el 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. ¿Para qué se hizo carne? Para sacrificarse por ti y por mí. Fue la razón que Dios se hizo una persona como nosotros, porque no podrían crucificar a la deidad maravillosa de Jehová, el Dios eterno. No podrían crucificar a esa majestuosidad, esa luz admirable. Por eso es que Dios mismo se hizo carne. Pero no lo conocieron los judíos. Ellos no entendieron. A pesar de que estaban en la sinagoga cada sábado leyendo los salmos, leyendo los profetas, pero no lo conocieron. Escuche, muchos ateos han escudriñado las escrituras
no para conocer a Cristo, sino para negar su existencia. Y una vez escuché yo uno que dice: pasé 30 años de mi vida y yo estoy a punto de morir, queriendo el poder comprobar mi teoría y no lo he logrado. Y eso da mucho más valor a la escritura, porque pueden existir cualquier loco por allí que quiera estar tratando de buscar la manera, estudiar libros, estudiar cosas para contradecir la palabra de Dios, y entre menos lo puedan hacer, la palabra de Dios es más verdadera. Qué ignorantes, que nunca lo podrán lograr. Entonces, en los tiempos de Cristo y de los apóstoles había ignorancia. Hoy persiste la ignorancia de la misma manera. Alguien me preguntó una vez: ¿a poco ustedes todavía usan la palabra, la Biblia, para predicar? Bueno, esa es la predicación, esa es la esencia, esa es la vida, ese es el alimento del cristiano, es la respiración. Nosotros no podemos hablar de nuestros sueños, no podemos hablar de nuestras experiencias. Tenemos que hablar de lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia es verdad. Yo te podría contar una historia muy conmovedora que te haga llorar, una historia que te ponga allí a ponerte: ay, mira qué sentimental. Pero no, lo que yo tengo que predicarte es lo que ya escrito está en su palabra, porque esa es la verdad. Segundo lugar, trataron de silenciar el mensaje con la muerte. Versículo 28, regresamos a Hechos 13:28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Como ya los líderes religiosos habían tomado el camino de la incredulidad, estaban determinados a llegar hasta cualquier lugar con tal de que su religión no terminara o no se disminuyese. Pilato había declarado estas palabras: yo no encuentro ningún mal en este hombre. ¿Por qué lo quieren crucificar? ¿Por qué lo quieren matar? Si yo lo he interrogado, yo lo he visto, y la verdad yo no veo, él es un hombre inocente. Es más, hermanos, dice la escritura que su esposa vino cuando estaba allí y le llamó a Pilato. Le dijo: mira, no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido por causa de él. Él es justo. Y en sueños, bueno, porque Dios habla de todas maneras. Entonces Pilato dice que él no encontraba, pero los judíos habían buscado ponerle fin y buscaban pretextos para condenar a Jesús. Una de las acciones que más les molestaba era que constantemente quebrantaba el día sábado, el día de reposo. Y hermanos, pareciera que el Señor Jesucristo vino a enseñarles de una manera directa que Él venía a traer un nuevo pacto. Y en el pacto no se incluye el día de reposo. En su pacto nuevo que hay, ya no se guardan lunas nuevas, no se guardan días de reposos, no se guardan días de fiestas, no se guarda que nosotros celebramos el domingo, porque el domingo resucitó el Señor Jesucristo, porque ese fue el día. Sin embargo, el Señor siempre se acercaba y les decía: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? ¿Es lícito hacer bien en el día de reposo o no? Y callaban. Pero el Señor Jesucristo le decía: estira tu mano. Y sanaba al que tenía la mano seca. Y ellos decían: este no puede venir de Dios porque quebrante el día de reposo. Y dijo el Señor: aquí está presente el Señor del reposo, porque yo soy Señor de todo. Entonces, hermano, yo no entiendo por qué la gente insiste todavía en querer someterse a lo que es la ley, cuando Cristo vino a traer un nuevo pacto que es de gracia, que es de fe. Entonces, es una de las cosas que ellos más les molestaba. Pero lo que en realidad los llevó a llevar la muerte al Señor es porque Él decía que era un ser divino, que no era de este mundo. Observemos por favor en Juan 5. Y ahí se encuentran las dos razones. Juan 5, 17 y 18. Dice el 17: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto
los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Quiero que entienda esto, hermano. Mira, ahorita en el tiempo que nosotros vivimos, el que uno diga que Jesús es hijo de Dios, pues la gente lo toma como que pues nomás es hijo de Dios. Pero en este tiempo, hermano, cuando el Señor vino, el que él venga como el hijo de Dios le hacía precisamente igual a Dios. Porque entonces también la Biblia dice el hijo del hombre. ¿Qué opinas del hijo del hombre? Pues no se puede mover la situación ahí. Por eso cuando dice que el hijo de Dios, ellos mismos están diciendo que se hace igual a Dios. Entonces por esa razón tenemos que matarlo, tenemos nosotros que acabar con él, porque se hace igual a Dios. Todos los judíos estaban entre dos pensamientos. Si nosotros aceptamos que es hijo de Dios, tenemos que creer lo que nos dice. Pero como no lo creemos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Condenarlo a muerte. Entonces Pilato, él ha dicho esto. Así es que por esa razón debe ser muerto. Con tal de desaparecer al Señor Jesucristo, torcieron todas las profecías y llevaron a la muerte al Mesías prometido, porque ellos no lo conocieron. Sí, Cristo murió sacrificado a mano de los romanos, pero déjame decirte, Dios le levantó de los muertos. Así es que, ¿qué pueden hacer todos aquellos enemigos? ¿Qué pueden hacer? Ellos, hermano, están enojados porque Dios no lo dejó en la tumba, sino que Él resucitó. Y ahora se encuentran en una cosa más difícil que la que estaban antes, porque ellos tuvieron que inventar. Satanás no quiere que el mundo sepa que Cristo vive y utiliza cualquier cosa. Por eso Mateo 28:11 inventan otra cosa. Mateo 28, más o menos el domingo de resurrección, como a las 9 de la mañana, se encuentra esta escena. Mateo 28, versículo 11 y al 15 dice así: 11. Mientras ellas iban, hablando de las mujeres que habían visto a la tumba más temprano, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Estos romanos, hermanos, son igual que Judas, porque Judas recibió 30 piezas de plata para entregar al Señor. Pero aquí están estos malvados, atestiguaron diciendo: mientras nosotros estábamos, vinieron sus discípulos, movieron la piedra, lo sacaron y se lo llevaron. Y entonces nosotros pues sabemos que somos culpables, pero dijeron los judíos, los que tenían influencia: no se preocupen, si los quieren llevar a la muerte, nosotros los vamos a rescatar. Y este dicho sigue siendo entre los judíos hasta el día de hoy. Y por esa razón, con la muerte quisieron ellos tapar la verdad de la resurrección. Pero ¿sabes qué? Dios lo levantó de los muertos. No fue a ninguna parte. El Señor Jesucristo no fue al próximo huerto. El Señor Jesucristo no persiguió camino a otra ciudad, sino que Él fue levantado de los muertos, ascendido al cielo, a la presencia de Dios, porque Él tiene poder para poner la vida y para poderla quitar también. El enemigo no le conviene que se sepa que Cristo fue muerto, fue sepultado, pero que fue resucitado, porque eso es la salvación del creyente. Él quiere mantenerlo muerto, porque saben bien que un Cristo muerto no puede salvar a nadie. Hoy Satanás utiliza toda clase de instrumentos para matar la realidad de Cristo, pero el Cristo vivo es poderoso. Hay algunos grupos que invitan a la gente a celebrar la muerte del hombre más bueno que ha existido. Jesucristo no es el hombre más bueno que ha existido. Jesucristo es Dios en persona.
Ese punto de que Él es el hombre más bueno que ha existido. Eso es un poco como, hermano, pues muy tierno. Pero Jesucristo no solamente ha sido el hombre perfecto, no solamente ha sido el que nunca pecó con su boca, sino que es el mismo Creador, es Dios mismo. Algunos otros hermanos estarán celebrando el día sábado como el día de gloria. Y el sábado, el día de ayer, Satanás con sus secuaces celebraban su victoria sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué de gloria tiene eso? Porque la serpiente había mordido el calcañar del gran Redentor, así como lo dijo la Escritura en Génesis 3. Pero llegó el domingo y el verdadero día glorioso despuntó el alba y Dios lo levantó de los muertos. Dios no lo dejó en la tumba, sino que se levantó glorioso y victorioso, dándole el golpe mortal a Satanás en la cabeza. Porque dice la Escritura ya desde la primera profecía. La primera profecía de que Cristo vendría se encuentra en Génesis 3, versículo 15. Cuando le dijo a Eva que su descendencia iba a agarrar a la descendencia de la mujer del calcañar. Tú sabes, mira, usualmente cuando nosotros cabalgábamos en los campos y pasábamos por lugares donde había serpientes, algún caballo llegaba a una serpiente y donde les gusta es agarrar del calcañar, de ese nervio que tienen antes de tener la pezuña. Entonces ese puede morir si es venenoso. Pero en la cruz el Señor Jesucristo le dio en la cabeza a la serpiente y acabando totalmente con su poder. Y por eso entonces es lo que dice la Escritura, que el Señor se levantó victorioso y venció la muerte junto con todos sus secuaces. Escuchen, mis hermanos, el que Cristo se levantó de la tumba, ese es el motivo de gloria. Pero ahí, en el esfuerzo para mantenerlo muerto, ¿qué es la resurrección para el mundo? ¿Qué es la resurrección? Te voy a decir, para los alcohólicos es darle rienda suelta a su vicio porque guardaron 40 días sin tomar. Entonces el domingo se cumple la cuarentena o la cuaresma, no sé. Y entonces ahí están tragándose todo el barril que nunca se pudieron tomar durante esos 40 días. Es para aquel que no comió carne porque había cuaresma. Entonces ahora está echándose los bisteces y está llenándose la panza hasta reventar. Eso es lo que es resurrección para muchos. Para los glatones es gozar de esa comida tradicional hasta reventar. Para la gente obrera es la época del año donde nos liberamos de los patrones y vamos a las playas, vamos a los parques, vamos a divertirnos, vamos a visitar la familia en cualquier parte. Esa es la resurrección. Mucha gente espera esos días para eso. Pero para nosotros la resurrección, esa es la victoria de la vida sobre la muerte, la vida eterna. La palabra del Señor dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, y el que no la tiene, simplemente la ira de Dios estará sobre él. Nadie tiene que perderse porque el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Y para las familias, incluyendo a muchos llamados cristianos, el día domingo de resurrección es un día de recreación en los parques, buscando huevitos entre los matorrales. Increíblemente, hermanos, recibí algún texto de alguna iglesia que me mandaron y me dijeron, miren, estamos celebrando nuestro servicio vespertino en el parque. Hermano, yo te digo, que uno cómo se deja llevar por las cosas. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Qué de Cristo? ¿Dónde está Cristo? Cristo está muerto todavía para algunos. Cristo está en la tumba. Para muchos Él sigue en la cruz, pero para el cristiano verdadero, no. Cristo está vivo, porque Dios lo levantó de los muertos, no lo dejó en la tumba. Hay una razón para celebrar hoy. No es la comida, no es la diversión, no son los huevitos de colores, las celebraciones que Cristo vive. En medio de tiempos de muerte hay vida. Por eso cuando alguien, hermano, muere con Cristo, es celebración.
Mientras aquellos que no han conocido al Señor, cuando muere un familiar, sus lágrimas son imparables, hermanos, su llanto, su tristeza, porque saben bien que dónde lo vamos a ver. Pero el que muere en Cristo, simplemente lo despedimos hoy, pero nos vemos después. Si hay alguien aquí que dice: yo no tengo salvación todavía, alguien que dijera: si yo muero en estos momentos, no sé, no estoy seguro si mi alma iré al cielo con Dios. Este es el día de tu salvación, porque Cristo, él murió, Él fue sepultado, pero al tercer día fue resucitado para tu salvación y la mía. Hay ignorancia hoy. El enemigo quiere silenciar el hecho de la resurrección con la muerte. Por último, veremos las profecías cumplidas. Ahí regresamos a Hechos capítulo 13, donde vemos cómo hubo profecías cumplidas. Hechos 13:29. Estamos ahí. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Hermanos, mire lo que está diciendo todas las profecías. Se dice que en Jesús se cumplieron, por lo menos en el tiempo de lo que es obra, por lo menos 300 profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y acuérdate que los estudiosos de la Escritura no se dieron cuenta de eso, porque eran ignorantes. Pero más o menos existen 300 profecías. Su sacrificio fue descrito con grandes detalles en el capítulo 53 del profeta Isaías, donde dice la Biblia que él fue molido, que él fue lacerado, que él fue alguien que le arrancaron su barba, y donde dice que Dios agarró todo lo que es el pecado de toda la humanidad y lo cargó en sus espaldas mientras él estaba colgado en la cruz. En ese momento él estaba llevando la culpa de cada pecador, el justo muriendo por los injustos. Por eso él tiene el poder para dar salvación a todo aquel que quiera. Hay creyentes, la esperanza en las profecías para los creyentes hoy es el Nuevo Testamento. Todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido y se cumplirá. La profecía asegura que así como Cristo resucitó para no morir más, los creyentes en el Evangelio un día serán resucitados también junto con él. Leemos rápidamente 1 Tesalonicenses 4, versículo 14. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Estamos. 4:14. Dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuántos creen aquí que Jesucristo murió y resucitó? Si usted tiene esa seguridad, dice la Escritura, o sea, no es simplemente el poder creerlo porque dice la Escritura, sino que debe de ser tu convicción y que tú lo entiendes. Existen en el Nuevo Testamento muchísimas promesas de que los redimidos un día alcanzaremos resurrección junto con Jesucristo. La Biblia asegura que un día seremos tal como Él es. Su gloria será nuestra gloria. Pero ya desde los tiempos más remotos, esto quiero compartirte por último, desde los tiempos más remotos encontramos el testimonio, la atestiguación de un hombre que fue alguien muy, pero muy querido por el Señor. Un hombre que vivió una vida la cual podía considerarse casi perfecta, y él se llama Job. Job 19, aunque usted no lo crea, él está profetizando la resurrección de Jesucristo. Job 19, versículo 23. Job 19, versículo 23 y el 24 voy a leer. Estamos ahí. ¿Quién dice ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Escuche,
Las palabras que este hombre estaba diciendo fueron escritas para siempre. Aquí están en este bendito libro. Entonces él estaba teniendo un deseo, que mis palabras se escriban y puedan permanecer. Aquí las tenemos. Y luego vemos la razón de su deseo. El versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo. Todos los que han sido salvos en todo el tiempo de la historia han sido salvos no por sus obras, sino por la fe en Jesucristo, que un día se levantaría del polvo. Mire, porque la gente piensa y dice que los que fueron salvos en el diluvio, antes del diluvio o después del diluvio y en el Antiguo Testamento, ellos fueron salvos por sus obras. Entonces, cuando vino Jesucristo, nosotros somos salvos por la fe, pero no es así. Todos los que son salvos han sido por la fe en el mismo Señor. Porque lo puedes ver aquí, que este hombre está profetizando y está diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Cristo está vivo. Yo sé que Él no está muerto y que un día se levantará del polvo. Y después prosigue diciendo en el siguiente versículo, después visualiza su propia resurrección, versículo 26. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué poderosas son las palabras de aquel varón de Dios, porque dice: porque Él vive, yo también un día viviré con Él. Mire, así es que ponga atención. Mire, todos los que murieron antes de Cristo estaban de este lado, mirando hacia el sacrificio del Señor Jesucristo y poniendo su fe en Él, como dice Job: yo sé que mi Redentor vive y que se va a levantar del polvo. Y nosotros ponemos nuestra fe de este lado y nosotros decimos: porque nuestro Redentor se levantó de los muertos, Él vive. Aquellos solamente ponían su fe en lo que sucedería. Nosotros ponemos nuestra fe en lo que ya pasó, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso nadie tiene que perderse, hermano. Cada persona que se siente en una de estas bancas, no se vaya usted sin asegurarse de que esa salvación está en usted a través del Redentor, porque Él vive para darnos